Latinoamérica tiene desiertos que florecen una vez al año, cascadas que generan su propia lluvia, glaciares azules que se rompen con el sonido de un trueno, y selvas que llevan millones de años respirando en silencio. Y lo más increíble, la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existen. Hoy vamos a hacer un recorrido por las 10 maravillas naturales más espectaculares de toda Latinoamérica. No es una lista cualquiera. Cada lugar fue seleccionado por su impacto visual, su rareza geológica, su importancia ecológica y, sobre todo, por ese efecto que tienen cuando los ves con tus propios ojos, quedarte sin palabras. Quédate hasta el final, porque el número 1 no lo vas a ver venir. 10. El Salar de Uyuni, Bolivia. Comenzamos este conteo con algo que más parece el set de una película de ciencia ficción que un lugar real en la Tierra. El Salar de Uyuni, en Bolivia, es el desierto de sal más grande del mundo. Casi 11.000 kilómetros cuadrados de una superficie completamente blanca, plana como un espejo, a más de 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar. Pero lo que lo hace verdaderamente extraordinario no es su tamaño. Es lo que pasa cuando llueve. Una capa delgada de agua cubre la sal y convierte el suelo en el espejo natural más grande del planeta. El cielo se refleja perfectamente en el suelo. El horizonte desaparece. No sabes dónde termina la tierra y dónde empieza el cielo. Es una de las experiencias visuales más perturbadoras y hermosas que un ser humano puede vivir. Aquí viven flamencos rosados que anidan en medio de la nada. Hay islas de cactus gigantes que llevan más de 1000 años creciendo en silencio. Y debajo de toda esa sal, se esconde el 50% de las reservas mundiales de litio. El Salar de Uyuni no es solo una maravilla natural. Es un recordatorio de que este planeta todavía tiene cosas que ninguna pantalla puede replicar. 9. La Patagonia, Argentina y Chile. Si tuvieras que elegir un solo lugar en el mundo para sentir lo pequeño que eres, ese lugar sería la Patagonia. Estamos hablando de un territorio que se extiende por casi 1 millón de kilómetros cuadrados entre Argentina y Chile. Un paisaje que cambia constantemente. De bosques milenarios a estepas abiertas, de lagos de un azul imposible a glaciares que llevan millones de años formándose. El glaciar Perito Moreno es probablemente el más famoso. Tiene 250 metros de altura en su pared frontal y avanza varios metros cada día. Cuando un bloque de hielo se desprende y cae al lago, el sonido sacude el aire como un trueno. Y eso pasa varias veces al día. En Chile, las torres del Paine se levantan como 3 agujas de granito hacia el cielo. Su imagen se ha convertido en uno de los símbolos visuales más reconocibles del mundo. Pero ninguna fotografía hace justicia a lo que sientes cuando las ves en persona. La Patagonia tiene vientos tan fuertes que pueden tumbarte. Fríos que duelen. Y una belleza tan brutal que también duele, pero de otra manera. Es el fin del mundo. Y vale cada kilómetro del viaje. 8. La Laguna Colorada, Bolivia. Imagina abrir los ojos en otro planeta. Un lago de color rojo intenso, a más de 4.000 metros de altura, rodeado de volcanes y geysers. Eso es la Laguna Colorada. Su color no es un truco fotográfico ni un fenómeno temporal. Es permanente. Causado por algas rojas y sedimentos de bórax que flotan en sus aguas. El contraste con el blanco de la sal y el azul del cielo andino crea una paleta de colores que parece salida de un cuadro de otro mundo. Y en medio de todo ese rojo, hay miles de flamencos rosados. Específicamente, 3 de las 6 especies de flamencos que existen en el mundo se reúnen aquí. El flamenco andino, el de James y el chileno. La Laguna Colorada es parte del altiplano boliviano, una de las regiones más extremas del planeta. Las temperaturas bajan hasta los 20 grados bajo cero por la noche. El oxígeno es escaso. Y aún así, la vida persiste aquí con una belleza que no tiene ninguna lógica. Algunos geógrafos la llaman el paisaje más marciano de la Tierra. Después de ver estas imágenes, vas a entender por qué. 7. El Amazonas, Brasil,
Perú y Colombia hay una selva en Sudamérica tan grande que genera sus propias lluvias. El Amazonas no es solo el bosque tropical más grande del mundo. Es un sistema vivo, un organismo que respira, que produce agua, que regula el clima de todo el planeta. 5.5 millones de kilómetros cuadrados de selva. Un árbol de cada 10 que existe en la Tierra está aquí. 10% de todas las especies animales conocidas viven en este ecosistema. El río Amazonas descarga al Océano Atlántico más agua dulce que los siguientes 7 ríos más caudalosos del mundo juntos. Pero más allá de los números, lo que hace al Amazonas una maravilla es su complejidad invisible. Mientras caminas bajo su dosel, estás rodeado por miles de formas de vida que todavía no tienen nombre. Hay plantas que curan enfermedades que la ciencia no ha descubierto todavía. Hay comunidades indígenas que han vivido aquí miles de años sin necesitar nada del mundo exterior. El río de los delfines rosados. El árbol cuya corteza sangra. La orquídea que solo florece una noche al año. El anaconda que caza en silencio total. El Amazonas es el pulmón del mundo. Y está en peligro. 6. El Cañón del Sumidero, México. En el estado de Chiapas, en el sur de México, hay un cañón que corta la tierra como si alguien hubiera tomado un hacha gigante y dividido la montaña en dos. El Cañón del Sumidero tiene paredes que se elevan hasta 1000 metros de altura sobre el río Grijalba, que corre por su base. Cuando navegas por ese río en una lancha pequeña y miras hacia arriba, las paredes de roca te rodean como si fueran los muros de una catedral imposible. Sus formaciones rocosas tienen más de 12 millones de años. En algunos puntos, las paredes están tan cerca que apenas entra la luz del sol. El agua toma un color verde esmeralda oscuro que brilla como si tuviera luz propia. El Cañón del Sumidero es también un lugar de historia profunda y dolorosa. Aquí, en el siglo XVI, los guerreros chiapanecos prefirieron lanzarse al abismo antes de rendirse a los conquistadores españoles. Ese acto de resistencia le da a este lugar una dimensión que va más allá de lo geológico. Es naturaleza, historia y espíritu en un mismo lugar. Y pocas personas fuera de México saben que existe. 5. Los Roques, Venezuela. Hay lugares en el Caribe que se han vuelto tan populares que ya no se sienten reales. Repletos de hoteles, cruceros, turistas. Y luego está Los Roques. Este archipiélago venezolano, a 166 kilómetros al norte de Caracas, es probablemente el secreto mejor guardado del Caribe. Más de 350 islas, islotes y cayos de arena blanca rodeados de aguas que van del turquesa al azul índigo, dependiendo de la profundidad y la hora del día. Los Roques es parque nacional desde 1972. Eso significa que no hay grandes construcciones, no hay cadenas hoteleras, no hay ruido. Solo la brisa, el sonido del agua y la sensación de que el tiempo se detuvo. Sus arrecifes de coral son algunos de los más pristinos del Atlántico. Las tortugas marinas desoban en sus playas. Los delfines acompañan a los veleros que cruzan sus aguas. Y en sus lagunas interiores, el agua es tan tranquila y tan transparente que puedes ver el fondo a 15 metros de profundidad. Si el paraíso caribeño tuviera una versión sin filtros, sería Los Roques. 4. Las cataratas del Iguazú, Argentina y Brasil. Cuando Eleanor Roosevelt vio las cataratas del Iguazú por primera vez, supuestamente dijo: «Dios mío, qué pequeñas se ven las del Niágara». No exageraba. Las cataratas del Iguazú son el sistema de cascadas más grande y espectacular del mundo. 275 caídas de agua separadas a lo largo de casi 3 kilómetros. En época de lluvias, vierten más de 12 millones de litros de agua por segundo al vacío. El sonido se escucha a kilómetros de distancia. El arco iris permanente que se forma en su niebla lo puedes ver desde el aire. La humedad que generan crea su propio microclima, un jardín tropical que rodea todo el sistema. La garganta del diablo es su punto central.
Una herradura de cascadas donde el agua cae 82 metros en caída libre. Cuando te paras frente a ella en la pasarela, el suelo tiembla bajo tus pies y la niebla te empapa en segundos. Es una de las experiencias más sensorialmente abrumadoras que existen en la naturaleza. Las cataratas del Iguazú están declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, tanto en el lado argentino como en el brasileño. Y cuando las ves, entiendes perfectamente por qué la humanidad decidió protegerlas para siempre. 3. El desierto de Atacama, Chile. Hay lugares en el desierto de Atacama donde no ha llovido en 500 años. El Atacama, en el norte de Chile, es el desierto no polar más árido del planeta. Algunas zonas reciben menos de 1 milímetro de lluvia al año. Hay regiones donde nunca se ha registrado precipitación desde que existen registros. Pero este desierto no es un lugar vacío. Es uno de los ecosistemas más fascinantes y contradictorios de la Tierra. Cada cierta cantidad de años, cuando el Niño trae lluvias inusuales, el Atacama literalmente florece. Millones de flores silvestres de colores brillantes cubren kilómetros de desierto de la noche a la mañana. Es uno de los fenómenos naturales más impactantes que existen, el desierto más seco del mundo convertido temporalmente en un jardín infinito. Pero hay más. El Atacama tiene los cielos nocturnos más limpios del planeta. Por eso es el lugar donde se concentra la mayor cantidad de observatorios astronómicos del mundo. Cuando te tumbas en su suelo y miras hacia arriba en una noche sin luna, ves la Vía Láctea con una claridad que ninguna fotografía puede replicar. El Valle de la Luna, los géiseres del Tatio, las lagunas altiplánicas, los flamencos que caminan sobre la sal. El Atacama es un mundo dentro de otro mundo, y tiene más formas de sorprenderte de lo que nadie espera de un desierto. 2. El Tepuy Roraima, Venezuela, Brasil y Guyana. ¿Y si te dijera que existe una meseta en la cima de una montaña, completamente aislada del mundo durante millones de años, donde viven plantas y animales que no existen en ningún otro lugar del planeta? Eso es el Roraima. Un tepuy. Los tepuyes son formaciones geológicas únicas de Venezuela. Mesetas de roca que se elevan sobre la selva como islas flotantes. Y el Roraima es el más antiguo, el más grande y el más dramático de todos. Su cima es un mundo aparte. Tiene su propio clima. Llueve casi todos los días. Tiene su propia flora. Más del 35% de las plantas que crecen allí arriba son endémicas, no existen en ningún otro lugar de la Tierra. Hay ranas negras que nunca han necesitado adaptarse al camuflaje porque no tienen depredadores. Hay carnívoras que atrapan insectos en sus hojas. El Roraima inspiró a Arthur Conan Doyle para escribir El mundo perdido. Y cuando lo ves desde el aire, con sus paredes verticales de más de 400 metros cubiertas de musgo y niebla, entiendes perfectamente por qué. La caminata para llegar a la cima tarda 5 días. Y cada uno de esos 5 días, el paisaje cambia completamente. Desde la selva densa hasta la niebla perpetua de la cima, donde el tiempo parece haber retrocedido millones de años. El Roraima no es solo una maravilla natural. Es una ventana directa al pasado geológico de la Tierra. 1. El archipiélago de las Galápagos, Ecuador, y llegamos al número 1. El lugar que cambió para siempre la comprensión que el ser humano tiene de sí mismo y de la vida en la Tierra. Las Islas Galápagos. En 1835, un joven naturalista inglés llamado Charles Darwin llegó a estas islas en el Pacífico. Lo que vio aquí lo llevó a desarrollar la teoría de la evolución por selección natural. Sin las Galápagos, sin los pinzones con picos distintos en cada isla, sin las tortugas gigantes, sin las iguanas que aprendieron a nadar en el mar, posiblemente no existiría la biología moderna tal como la conocemos. Las Galápagos son una anomalía absoluta en el planeta. Un archipiélago volcánico en medio del Pacífico, tan remoto que los animales que evolucionaron aquí nunca desarrollaron miedo a los humanos. Las iguanas marinas se sientan a tu lado. Los leones marinos duermen en los caminos. Los pinzones se posan en tu brazo.
Los pingüinos de Galápagos, los únicos que viven en el Ecuador, nadan a tu alrededor mientras buceas. Bucear en las Galápagos es una de las experiencias más extraordinarias que puede tener un ser humano. Tiburones martillo en cardúmenes de cientos. Mantarrayas que parecen pájaros bajo el agua. Tortugas marinas que te miran fijamente como si fueran los dueños del lugar. Porque lo son. El 97% del territorio de las Galápagos es parque nacional. El 99% de sus aguas es reserva marina. Está considerado por muchos científicos como el ecosistema mejor preservado del planeta. Pero lo que hace a las Galápagos el número uno de esta lista no es solo su fauna única o su importancia científica. Es que ir ahí es lo más cercano que un ser humano puede estar de ver la naturaleza como era antes de que existiéramos. Sin miedo. Sin jerarquía. Sin la sombra de lo humano sobre cada criatura. Es el único lugar en la Tierra donde todavía sientes que eres el invitado, y ellos son los dueños. 10 maravillas. Un continente. Y una pregunta que tienes que hacerte ahora mismo. ¿Cuántas de estas ya visitaste? ¿Y cuántas estás dejando para algún día? Latinoamérica tiene una de las biodiversidades más ricas del planeta. Tiene el desierto más seco, la selva más grande, los glaciares más dramáticos y los ecosistemas más únicos. Todo en un mismo continente. Y la gran tragedia es que muchas personas cruzan el Atlántico buscando maravillas que tienen a pocas horas de vuelo. Si este vídeo te abrió los ojos a algo nuevo, si hay una de estas maravillas que no conocías y que ahora quieres ver con tus propios ojos, déjame en los comentarios cuál fue la que más te impactó. Y si crees que hay una maravilla natural latinoamericana que debería estar en esta lista y no está, también escríbelo. Porque hay un continente entero esperando ser descubierto. Dale like si este vídeo te hizo querer hacer las maletas. Suscríbete si quieres más contenido como este. Y compártelo con alguien que necesite recordar que el mundo todavía tiene lugares que quitan el aliento. Hasta el próximo viaje.